laboratorio donde todo había comenzado se alzaba ante ellos, un monumento a la locura y a la obsesión de la humanidad por el poder. Emily y John, con sus linternas en mano, avanzaron con cautela. Las paredes del edificio estaban cubiertas de enredaderas retorcidas, como si la propia naturaleza tratara de reclamar lo que una vez fue suyo. Emily se apegó a las grabaciones que había recopilado de las transmisiones de radio, esperando que fueran la clave para desentrañar el misterio. John, por su parte, revisaba los registros antiguos encontrados en el refugio y se preguntaba si encontrarían alguna evidencia que respaldara sus sospechas sobre la conspiración del gobierno. Al entrar al laboratorio, la oscuridad se hizo aún más abrumadora. La electricidad estaba apagada, y solo sus linternas iluminaban el camino. El aire estaba cargado con un olor metálico y el eco de sus pasos llenaba el lugar de un sonido inquietante. Los zombies habían dejado su huella en el lugar. Los cadáveres reanimados yacían esparcidos por el suelo, algunos atrapados en jaulas de contención rotas, como si hubieran sido experimentos fallidos. Emily no podía evitar pensar en la agonía que debieron de haber sufrido, convertidos en monstruos sin control. A medida que exploraban más profundamente el laboratorio, Emily y John comenzaron a encontrar documentos y registros que arrojaban luz sobre el experimento. Había informes detallados sobre la manipulación genética y la creación de las criaturas que ahora asolaban Woodsville. Las imágenes eran impactantes, mostrando los horrores a los que habían sido sometidos los sujetos de prueba. Los experimentos no eran solo científicos, sino también inhumanos. Los investigadores habían empujado los límites de la ética y habían causado el sufrimiento indescriptible. Era una pesadilla hecha realidad, una abominación que había sido ocultada por el gobierno. John, mientras revisaba un registro antiguo, hizo un descubrimiento aterrador. Había una entrada que mencionaba a Richard, el hombre misterioso que los había llevado de regreso a Woodsville. Según el registro, Richard había sido uno de los científicos principales detrás del proyecto. Había estado en la vanguardia de la manipulación genética y era responsable de la creación de las criaturas. Los sentimientos de traición y horror se agolparon en Emily y John. Richard no solo había estado involucrado en el experimento, sino que había llevado a cabo la traición deliberada para conducirlos de regreso al lugar donde todo había comenzado. Había alcanzado su propósito, pero ¿cuál era ese propósito? Antes de que pudieran encontrar respuestas, los zombies comenzaron a rodear el laboratorio. El ruido de sus pasos arrastrándose y sus gruñidos hambrientos llenaron el aire. Emily y John se vieron atrapados en el interior del edificio, sin escapatoria visible. La lucha fue desesperada. Emily disparó su arma, mientras John luchaba con un objeto contundente. Pero los zombies eran implacables y parecían multiplicarse en número. La sangre se derramó en el suelo de lo que alguna vez fue un lugar de investigación científica. Los gemidos y los aullidos llenaron el laboratorio, mezclándose con la tormenta que rugía en el exterior. Finalmente, exhaustos y heridos, Emily y John comprendieron que estaban atrapados. La pesadilla los había alcanzado, y no había escapatoria. Se miraron el uno al otro con ojos llenos de resignación, sabiendo que este sería su último momento juntos. La puerta principal del laboratorio se abrió de repente, y allí, en el umbral, estaba Richard. Su rostro llevaba una expresión de triunfo retorcido mientras observaba la escena caótica en el interior. Él había alcanzado su objetivo, y el precio era la vida de Emily y John. Con una sonrisa macabra, Richard cerró la puerta detrás de él, dejando a los dos sobrevivientes a merced de los zombies que se abalanzaban sobre ellos. Emily y John lucharon valientemente, pero no había esperanza. La pesadilla de Woodsville los consumió en medio del caos y la sangre. Sus gritos se perdieron entre los aullidos de los zombies. La vida se desvaneció lentamente de sus cuerpos. El laboratorio, una tumba silenciosa en el corazón de Woodsville, continuó siendo un lugar de horrores inimaginables. Los zombies terminaron por arrastrarse hacia Emily y John, devorando sus cuerpos exhaustos y heridos. Los gritos de los dos sobrevivientes resonaron en las paredes del laboratorio, un triste y espeluznante eco de su lucha desesperada. Richard observó la masacre a través de una pequeña ventana en la puerta, con su sonrisa macabra sin atisbo de remordimiento. Había alcanzado su propósito. Había llevado a Emily y John al corazón del caos que él mismo había ayudado a crear, donde no había esperanza de sobrevivir. Su papel en la tragedia de Woodsville estaba completo. Mientras los zombies se saciaban con su presa, Emily y John se unieron a las filas de los no muertos,
condenados a vagar por las calles de Gooseville como monstruos sin control, víctimas finales del experimento despiadado que se había llevado a cabo en el laboratorio. La tormenta en el exterior continuaba su furia, y Gooseville seguía siendo un infierno en la Tierra, donde los zombies deambulaban sin descanso y el misterio del experimento del gobierno quedaba sin respuesta. Richard, satisfecho de haber cumplido su misión, desapareció en la oscuridad de la tormenta, dejando tras de sí un rastro de destrucción y terror. Los sobrevivientes en el refugio subterráneo, quienes nunca supieron el destino de Emily y John, continuaron su lucha por la supervivencia. La pesadilla de Gooseville no mostraba signos de disminuir, y la pregunta de por qué el gobierno había llevado a cabo el experimento seguía sin respuesta. La historia de Gooseville quedó envuelta en sombras y misterios, sin un final claro o una redención para los horrores que habían asolado el pueblo. La humanidad, una vez más, había sido víctima de su propia obsesión por el poder, y Gooseville permaneció como un recordatorio siniestro de los peligros de cruzar los límites de la ética y la moral. Así concluye esta pesadilla de Gooseville, donde la verdad quedó sepultada junto con las vidas perdidas y el mal acechó en las sombras, esperando su próxima oportunidad para emerger y desatar el terror una vez más. La historia de Gooseville queda como un recordatorio aterrador de lo que la humanidad puede hacer cuando juega con fuerzas que escapan a su comprensión. Recuerda, si quieres ayudar al canal, comparte este vídeo con familiares, amigos y conocidos. Subo relatos de terror todos los miércoles a las 8 hora peninsular española y vídeos de terror todos los sábados a las 8 hora peninsular española.